Muy buenas a todos. La tarde lluviosa parece que podría haber perturbado un poco la puesta en escena de este libro, pero personalmente creo que incluso nos ayuda un poco a introducirnos en este entorno de novela negra, de intriga. Mi nombre es Ismael Galvez, pertenezco a Exlibric y acompaño en esta tarde a Juanjo Álvarez, autor de Antequera Blues Express, y mi compañero Pepe Alba. Quiero daros la bienvenida. Me encantaría poder nombrar a todos y cada uno de los que esta tarde os habéis dado cita, agradeciendo personalmente vuestra presencia, pero dado el motivo que hoy nos une, el aroma a café, el olor al libro nuevo, pues os doy la bienvenida como amigos lectores. Antes de comenzar a abrir y descubrir esta fantástica novela, me gustaría explicaros un poco los inicios de Exlibric, de la editorial. Este sello tiene, por supuesto, sus inicios en el fomento de la lectura, pero una lectura entendida como medio para el crecimiento profesional, para la formación, a través de la empresa Innovación y Cualificación. Esta empresa lleva más de 20 años desarrollando su actividad en este sector y también en la propia ciudad de Antequera. En Innovación y Cualificación le damos protagonismo al contenido. Este contenido para nosotros es la base para una lectura formativa. Este contenido que además adaptamos no solamente al formato papel, sino que además convertimos en ebook, convertimos en curso interactivo, en multimedia y adaptamos además a dispositivos como móviles y tablets. Este contenido, clave para nosotros, dio inicio a la creación hace 2 años de ICE Editorial. Esta editorial, por suerte, se ha convertido en referencia a nivel nacional en el desarrollo de libros para los certificados de profesionalidad y las cualificaciones profesionales. Para nosotros, ICE Editorial e Innovación y Cualificación suponen una dedicación profesional, pero por la que también sentimos pasión. Y sentimos pasión porque miles de profesionales nos eligen día a día para crecer y mejorar en su puesto de trabajo. La buena acogida que han tenido los libros de ICE en estos 2 últimos años nos ha permitido alcanzar mayor visibilidad, no solamente en el sector de la formación, sino también en el sector de la edición. Son numerosos los autores, los profesionales, que a lo largo de estos 2 años se han puesto en contacto con nosotros para publicar su libro. Pero no podíamos dar una respuesta en ese momento que estuviera acorde a la altura de sus proyectos. Y ya es que todo este tiempo hemos estado mirando desde ICE Editorial, Innovación y Cualificación un poco con recelo al sector del libro. E igual que hemos ayudado a diferentes profesionales para crecer, queremos ofrecer también un puente entre autores y lectores, y ese puente ha tomado forma de libro, de árbol, y se llama Exlibric. Para nosotros es mucho más que una editorial. Exlibric es un hobby y sobre todo una gran satisfacción, porque podemos conectar a Exlibric y a nuestra ciudad, Antequera, donde hay autores, como Juanjo, que comparten nuestra pasión y además tienen ese don que se necesita para expresar lo que sientes y además enganchar con lo que dices. Y para más Inri, donde para más Inri se encuentran también lectores que estamos seguros disfrutarán con novelas como la de Juanjo. Esta editorial pronto contará además con un sello hermano, Salibooks, dedicada a dar una respuesta, una primera oportunidad a ilustradores y autores de cómic y algo infantil. Y ahora mi compañero Pepe me va a permitir que me adelante un poco a lo que él comentará, porque no puedo terminar sin dedicar unas palabras personales a Juanjo. Me va a matar. Soy uno de los muchos afortunados a los que le faltan palabras para agradecer lo que Juanjo, profesor, ha hecho en mi formación, en mi cultura y sobre todo en mi educación. Aún recuerdo que fue el primero en decirme: lo tuyo son las humanidades. He seguido el camino que me marcaste. También me dijo Policía Nacional, pero tuve que elegir entre uno y otro. Así que esta tarde me siento doblemente feliz porque, por un lado,
Juanjo, profesor, participó en mi lectura profesional y ahora soy yo el que tiene el placer de participar, en cierta medida, en su propia lectura, pero esta vez como Juanjo autor. Muchas gracias. Muchas gracias. Os dejo con mi compañero Pepe, que también se encargará de hablar un poco más sobre la obra. Pues buenas noches, yo soy Pepe Alba, también trabajo en el Libri, en ICE Editorial, en Innovación y Cualificación, y no voy a seguir hablando de la empresa. Yo vengo más en plan lector o probador de la obra de Juanjo, ¿vale? Y no se ha muerto. Me gustaría empezar, pues, hablando de cómo se gestó la idea de hacer esta obra. Y la idea fue, pues, en un acto, pues, casi igual que este, parecido a este, es decir, era una presentación también. Era la presentación del Festival de Jazz a principios de verano. Esa presentación la estábamos haciendo en el bar de Enrique, nuestro amigo que está por ahí también. Lo hemos saludado antes. Y bueno, y allí en esa presentación pues llegó Juanjo y me dijo: oye Pepe, acabo de terminar Antequera Blue Express. Y digo, ¿eso qué es? Me dejó un poco, no sé, digo, bueno, yo sabía que había escrito otro libro, pero otro libro que no era de Antequera. Sabía no, además lo había leído. En ese momento pues me saltó la chispa porque acabábamos de crear el Libri. Y en el momento de crear el Libri digo: Juanjo, ¿a ti te gustaría que este título estuviera publicado en nuestra editorial? Yo le dije que no, claro. Él dijo evidentemente que sí, y que yo le pedí que enviara un manuscrito. Que me enviara un manuscrito y que lo leería, y que en cuanto lo tuviera leído pues veríamos pues si era factible o no era factible. Creo que no me dio tiempo a llegar a mi casa, ya tenía en el correo electrónico el manuscrito, ¿vale? Cuando llegué, pues bueno, no me puse a leerlo inmediatamente porque estaba leyendo otro libro maravilloso, que era El lector de cadáveres. Se lo dije a Juanjo, de Antonio Garrido, que es buenísimo. Y claro, en cuanto recibí su manuscrito, pues lo típico, coge y lee las primeras páginas. Y cuando leí las primeras páginas, pues me impresionó mucho el hecho de una historia, te la encuentras en las 5 primeras páginas, una historia macabra, sobre un muerto en la estación de Santa Ana, y un trasiego y un lío allí con el muerto que te deja con ganas de seguir leyendo. Claro, ¿qué hice? Acelerar con la finalización del otro libro para poder leerme este, ¿vale? Como antegrano, el impacto que produce el conocer la localización de los escenarios, una vez que empecé a leerlo, y los sucesos que van ocurriendo en esos escenarios hacen que despierte inmediatamente las ganas de leer el libro. Y no lo digo porque lo tengamos en nuestra editorial, es que es así. ¿Vale? A medida que se van desarrollando la historia, van saliendo pues muchos personajes, muchos de ellos, quien haya comprado el libro, van a reconocer a esos personajes, porque son personajes reales. Otros personajes son ficticios, son inventados aquí por la maravillosa mente de nuestro autor, y veréis que tiene muchas sorpresas. Entre esas sorpresas que van apareciendo, yo voy a contar alguna cosa, espero que Juanjo no me regañe porque esté soltando más materia de la que debo. Pero otra cosa sorprendente es que en Antequera todo el mundo sabemos que tenemos un efebo. Y sin embargo, cuando te pones a leer
historia o la novela, pues cuando te das cuenta de que te está hablando de que hay varios efebos y que encima, entre esos varios efebos, se monta un lío y una trama impresionante, pues cuando acaba el libro te das cuenta o no, piensas o dudas de que la historia de Antequera es real. Es decir, ¿hay un efebo o hay varios efebos? Está también escrito, Juanjo, que parece que es real lo que está contando. Entonces, ¿por qué el Libri apostó por esta novela? Pues fácil, porque es una novela de un antequerano, porque la novela está basada en Antequera, porque la editorial es antequerana y básicamente porque la novela además merece publicarse, porque es buenísima. Todo esto es lo que hace que el Libri pues haya apostado fuerte por esta novela. Y bueno, ya antes de cederle la palabra a Juanjo, ya que estamos tomando ya demasiado protagonismo, pues quería darle las gracias a Miguel Ángel, que está por ahí, que es nuestro jefe, nuestro boss, que gracias a él, que ha tenido un apoyo incondicional y no ha dudado en ningún momento sobre este proyecto, fue decírselo y dijo adelante, sin ninguna duda, ningún tipo de duda, porque Juanjo lleva mucho tiempo trabajando con nosotros. Pues gracias a él estamos aquí y sin él pues esta historia no sería real, ¿vale? Y nada, ya lo que hacemos es cederle la palabra un poco a Juanjo y que nos explique él un poco a ver por dónde podemos tomar esta historia, ¿vale? Gracias. Parece como si quisieras vender la novela, Pepe. Bueno, ante todo, muchas gracias a todos por estar aquí y que sepáis que todos los que estáis aquí, y cuando digo todos me refiero exactamente a eso, que todos tenéis mucho que ver con esto, ¿no? Mucho. Y por eso estáis aquí esta noche, por eso os invité personalmente y quiero que estéis aquí. Bueno, lo primero que me preguntaba Pepe es el título, ¿no? O sea, ¿por qué el título? Vais a ver en las primeras páginas que hay un personaje que tiene un disco, un sello discográfico que se llama Antequera Blues Express, ¿no? Esa es la parte más gráfica, la más literal. Pero si se ahonda un poco en el título, veremos que, bueno, ya no hace falta que os cuente qué es el blues, ¿no? A mí personalmente el blues posiblemente sea uno de los géneros musicales que más me gustan, ¿no? Y bueno, los que me escuchaban en la radio hace muchos años seguramente saben que yo quizá abusaba un poco del blues, ¿no? Pero bueno, ¿por qué razón? Pues la voy a incardinar con ese personaje que está ahí sentado, que se llama Luis Perdiguero, que es un cantador de flamenco que me ha hecho el enorme favor de estar con nosotros aquí. Luis es parte directa de esta novela, él protagoniza parte de la novela. ¿Y qué tiene que ver el blues con el flamenco? Pues muchísimo, ¿no? Si se ahonda un poco en la cultura del blues vais a ver que tiene un origen centroafricano, el mismo que tenían los esclavos africanos que se fueron a Estados Unidos y ahí cantaban blues, que los flamencos que pasaron por Egipto y de Egipto llegaron aquí como egiptanos. Hoy les conocemos con otro nombre, ¿verdad? Los egiptanos, que son los que nos han traído el flamenco. Y es exactamente lo mismo que el blues, lo mismo. Un cante de ida y vuelta con 50 personas respondiendo a lo que uno canta, ¿no? En Estados Unidos pues lo que hacían era sustituir el coro de 50 pues por una guitarra. Pero básicamente lo que se escucha hoy es exactamente lo mismo. Estamos escuchando el flamenco y estamos escuchando blues. Luis, no sabes cómo te agradezco que estés hoy aquí. Y lo de Express, pues porque este personaje que tiene un sello discográfico tiene un sueño y es el de conseguir, no sé por qué se me parece mucho a Antonio Blanco, de montar bandas en un tren que recorre toda Andalucía y que terminen aquí en Antequera, ¿no? Y por eso él decide llamarle Antequera Blues Express a ese tren que trae a toda la gente a tocar aquí el blues, ¿no? Eso es básicamente el origen del título, ¿no? Yo te quería preguntar, Juanjo,
la novela, ¿cómo la podríamos catalogar? ¿Como negra, policíaca, histórica o dónde? Pues la verdad es que tiene de las tres cosas, ¿no? Porque la novela negra ya, tal como la conocemos de la famosa novela negra norteamericana de los años 30 o 40, ya no existe, ¿no? Esa novela se llamaba negra porque la publicaba en una revista que se llamaba Black Mask, y ahí había cómics y había historias cortas, muy sórdidas todas ellas, siempre que tenían que ver con fulanos que se llevaban muy mal con las parejas o con la sociedad o con la justicia, ¿no? Pero esa historia americana pues llegó a Europa y la cogieron ciertos autores europeos, la fueron purificando, dándole su estilo, y hasta que llegamos a lo que ocurre hoy, ¿no? A principios del siglo XXI, que hay personajes como Robert Wilson, por ejemplo, que por cierto vive en Sevilla y está encantado con vivir aquí, ¿no? Pero es un maestro de la novela negra, como la conocemos, pero pasada por el tamiz de la novela histórica, ¿no? Es un tipo que tiene una habilidad especial para crear estructuras muy complejas, estructuras de novela muy complejas, ¿no? Y que no acabas de entender lo complejas que son hasta que te metes en el fregado de redactar una novela como esta, ¿no? Tanto que incluso pues, se puede hasta meter la pata, ¿no? Pues otra pregunta que yo quería hacerte, si alguien quiere hacerle alguna pregunta, puede hacerla libremente, no hay ningún problema. Leyendo la novela, pues he visto muchos tintes hacia Arturo Pérez Reverte. Y entonces me gustaría preguntarte qué influencia hay de Arturo Pérez Reverte en tu forma de escribir. Pues indudablemente hay una que no es estrictamente literaria, ¿no? Yo cuando estudiaba en Santiago, estudiaba filología inglesa y claro, me tuve que empapar de autores españoles, con literatura española, con literatura inglesa, americana. Y claro, con esa clase de monstruos, ¿quién se va a dedicar a escribir, ¿no? Es decir, cuando yo terminé mi carrera, yo decía, Dios mío, pero si esta gente de un soplo me apagan a mí cualquier ínfula literaria, ¿no? Es más, a mí se me ocurrió aprender un poquito de literatura estudiando a William Faulkner, ¿no? Con The Sound and the Fury, el sonido y la furia, una de las novelas más complejas de la historia de la literatura, ¿no? Y a mí se me pretendía aprender, caramba si me enteré, ¿no? Me enteré de que era la cosa más difícil del mundo, ¿no? Pero como 20 años después, pues leí un día Arturo Pérez Reverte, la primera novela, La novena puerta, no sé si la recordáis, y yo me di cuenta de que cuando yo leía a aquel hombre, me daba la sensación de que era yo el que había escrito aquello, ¿no? No sé, era una cosa extraña, porque tenía ese verso corto, ese perfil conceptista muy clarito, muy sencillo, de no engañar al lector, sino tratar de contarle la mayor cantidad posible de cosas en la menor cantidad posible de palabras, ¿no? Y yo me encontraba aquello como un zapato blandito, como un zapato que me entraba a mí perfectamente, y yo decía, esto es raro, ¿no? Pero me pasó eso. Y bueno, a partir de entonces pues empecé a leer mucho de lo que él hacía, llegué a conocerle, le mandé una foto un día, una foto que tenía de mi abuelo, en fin, es una historia un poco larga, pero él escribió un artículo sobre un barco alemán que se hundió allí en el Río de la Plata, y resulta que algunos marineros de aquel barco acabaron en Cruz del Eje, en la ciudad donde vivía mi abuelo en aquel entonces, y estos marineros acabaron regalándole a mi abuelo una foto del barco, del Admiral Graf Spee, ¿no? Entonces, bueno, un día pues veo que Pérez Reverte escribe un artículo sobre el Graf Spee, y yo pues, le mandé la foto, y le incluí una copia de Cruz del Eje, ¿no? Y el año pasado, cuando estaba en Sevilla, me presenté y le dije, Arturo, soy el de la foto del Graf Spee. Bueno, lógicamente me dio un abrazo y a mí se me cayeron allí todos los palos del sombrajo, evidentemente, y me dijo, oye, me gustó, ¿no? Y ya está, o sea, nada, me regaló allí el tango de la Guardia Vieja, me la firmó y me vine para Antequera pues como un niño en unas Pascuas, ¿no? Pero es cierto, yo vi que su prosa se parece mucho a la mía y para mí eso es un honor, claro. Y eso me lo han dicho varios, ¿no? Y evidentemente no es algo intencionado, es algo curiosamente que brota así y no sé explicarlo, ¿no? Y eso es todo. Otra preguntita que te quiero hacer. Hoy lo vamos a poner en aprietos. La estructura de la novela no es una estructura de una novela lineal, es una estructura
atemporal, va pegando saltos en el tiempo y está muy interesante. Y me gustaría que explicara un poco por qué ha adoptado esa estructura y cómo ha llegado a ponerla fin en el libro, con lo complicado que es. Sí, la verdad es que es difícil porque tienes que, primero, respetar al lector, ¿no? Que es difícil. Y entonces os recomiendo, por cierto, cuando la leáis, que os fijéis en las fechas por las que empieza cada capítulo, ¿no? Eso nos ayuda a mantener un poco la idea de cómo va la historia. Es una historia compleja en el sentido de que un capítulo transcurre en la actualidad y el otro transcurre en los años 30 o 40, ¿no? Y es compleja porque se va enganchando la historia como los engranajes, ¿no? Va enganchando y hasta el final pues las dos historias acaban juntándose. Y la verdad es que es complejo porque tienes que hacerte un par de tableros en la habitación donde estás para tratar de llevar las cosas simultáneamente, que no se te mezclen. Y por supuesto puedes meter muchísimo la pata, como decía antes, ¿no? Y de hecho, la metí, claro que sí. Y me di cuenta cuando ya habían pasado incluso por las manos de varios sparrings, de estos que habían leído, y me di cuenta yo y dije, bueno, si nadie me ha dicho nada, es que no se ha notado mucho, ¿no? Entonces, bueno, yo lógicamente borré aquello que yo pensaba que me iba a pinchar un poco la novela, la borré, pero esto corrobora lo que os digo de que es francamente difícil construir una historia con capítulos adelante, capítulos atrás en el tiempo, no despistar al lector, conseguir que el lector lleve la línea, que no tenga que estar volviendo atrás constantemente para recuperar el hilo de lo que está leyendo y sobre todo respetando mucho al lector. Había párrafos enteros que yo me daba cuenta de que eran párrafos que lo único que hacían era prolongar la historia, ¿no? Y por puro respeto al lector, pues directamente los quitaba, ¿no? Y es complejo y tienes que hacerte un pequeño esquema, ¿no? en la mesa, con cartulinas o con tableros para tratar de que no se te mezclen las historias. Otra duda que tengo, o más bien duda no, me gustaría que nos explicara un poco cómo has tratado a Antequera en esta novela, porque la verdad es que impresiona un poco ver a Antequera un poco fuera de su contexto natural. Entonces, a ver, que nos explicara un poco eso. ¿Cuánto rato tenemos, Juani? Bueno, un poco ya, ¿no? Bueno, no. Cuando yo veía películas de pequeñito, veía películas de gángsters y de cine negro, pues a mí me daba mucha envidia ver que aquellas historias siempre ocurrían en Los Ángeles, ¿no? O en Chicago, ¿no? O en Nueva York, ¿no? Y me daba mucha envidia porque cuando está mi primo Juan por ahí también, cuando vivimos en Argentina, pues Buenos Aires es una ciudad que daba para las mismas historias que veías en las películas e incluso algunas mejores, ¿no? El cine argentino, sin embargo, no ha hecho grandes cosas por esas historias, ¿no? Pero el género negro allí no funcionaba, pero sin embargo la propia ciudad en sí daba para muchísimas historias como esa e incluso mejores. Entonces, yo siempre he tenido la idea, o la pequeña ambición, de crear una historia que elevara a la ciudad donde tú vives a la categoría de novelable, ¿no? Una ciudad que se convirtiera en ese Los Ángeles, o en ese Nueva York, o en ese Chicago, pero sin ser nombres ingleses, sino Buenos Aires o incluso Cruz del Eje, que es un pueblo pequeño en el centro de Argentina, ¿no? Y claro, cuando uno lee la historia de una ciudad o uno ve a una ciudad, pues dicen los escritores que la ciudad deja de ser lo que es y se convierte en una especie de cosa en la nube distinta de la real, ¿no? Como si ascendieran a un plano distinto y se convirtieran en algo ya definitivamente distinto a lo que es hasta ese momento, ¿no? Y a mí me pasaba con Antequera como le contaba Pepe el otro día. A ver, no sé si recordáis que en los años 70, 80, Martini, la empresa de los vermús, hizo una campaña publicitaria con mujeres. Eran fotografías de mujeres, pero sin recurrir a la desnudez, sin recurrir al posturón, como se hace ahora. Aquellas fotografías mostraban mujeres activas,
activas, empresarias, sentadas en el asiento de un avión o en un coche conduciendo, o montadas en bicicleta o en una moto o sentadas en un despacho. Eran fotos en blanco y negro, ¿no? Fotos que mostraban una elegancia absoluta y uno se enamoraba de aquellas mujeres, ¿no? Y claro, si uno pone esa foto en color o se imagina el momento literal en el que se está haciendo esa foto, pues uno llega a la conclusión de que, bueno, es una mujer tan pecadora como cualquiera, tan miserable o orgullosa o inteligente como cualquiera, y se convierte en algo real. Pero trasladada al blanco y negro, y en aquella posición estática, aquello era como la poesía, ¿verdad? Entonces uno se enamoraba de esas mujeres. Entonces yo tengo la sensación de que lo que hacen los escritores, de hecho, por ejemplo, Michel Connelly lo dice, ¿no? Él no pudo escribir una sola palabra de novela negra mientras estaba en Florida, que era su ciudad de nacimiento. Él tuvo que irse a Los Ángeles para poder conseguir escribir algo serio sobre una ciudad, ¿no? Y a mí me pasó algo parecido, es decir, yo no estoy en Cruz del Eje, es una ciudad en la que ya no estoy, y fui capaz de escribir sobre ella. Y no soy de Antequera. Por eso he sido capaz de escribir sobre ella, y creo que he intentado hacer una foto de Antequera y convertirla en una de aquellas mujeres en blanco y negro, preciosa, de la que estoy totalmente enamorado y que me gustaría que todos los lectores pues se enamoraran, ¿no? También. Ahora me gustaría que hablara un poco también de los personajes que aparecen en la novela, porque, como he dicho antes, hay muchos personajes que son reales, que aparte de ser reales, y hay otros que son ficticios, pero algunos de esos reales andan por aquí. Sí. Entonces me gustaría que hicieran mención a algunos de ellos, porque incluso algunos se puede llevar una sorpresa, no sé. Posiblemente. Bueno, una sorpresa buena, ¿eh? No. En fin, vamos, espero que no me cobren derechos ni nada de eso, ¿eh? El primero es Luis, ¿no? Luis, me acuerdo que me decía de pequeño cuando era alumno mío todavía, decía: don Juanjo, déjeme en paz con el inglés, pero si yo no quiero aprender inglés, que no. Y es que sí, Luis, que el mundo da muchas vueltas, Luis, que verás que hasta que un día me contó en la piscina del Saido, no sé si te acuerdas, que me llamaron a Bélgica para que dice: me acordé de ti, socapullo, me acordé de ti. Efectivamente me acuerdo, tipo, que lo habían llamado a Bélgica a grabar no sé qué historia, ¿te acuerdas? Y entonces, eso yo cuento, Luis, tú no lo sabes, pero yo le cuento esta anécdota a mis niños del colegio, cada año que comienza se la cuento. Digo, mira, lo que Luis me decía que no, y mira tú cómo luego... Bueno, entonces yo tengo que decir que a Luis siempre le he querido mucho. Él no lo sabe, pero siempre ha estado dando vueltas en mi imagín, ¿no? Y ahora esta novela es un poco el pequeño homenaje, la pequeña forma de decirte que hace mucho que te quiero mucho, ¿no? Y que gracias, ya lo sé. Entonces yo me tomé la libertad, un día le encontré por la calle y le dije: Luis, vente que vamos a tomar un café un momento que te cuento una cosa, ¿no? Claro, yo le tenía que contar a Luis que le iba a utilizar como personaje, que iba a tener una intervención importante, pero me veía obligado a cambiarle el segundo apellido para poder construir la historia sobre él, ¿no? La historia de la familia que yo estoy contando. Entonces él me dijo: pa'lante, ¿no? Esa fue la forma de decirlo. Yo se lo agradezco. Y bueno, Luis, cuando lees la novela vas a encontrar algún par de párrafos que expresan lo que yo siento. No solo por ti personalmente, sino por lo que tú haces, ¿vale? Por el cante, por lo que tú haces. Y si quedan pocas cosas puras, algunas quedan, ¿no? Y lo que tú haces está entre esas cosas puras, ¿vale? Y te felicito por ello y que aguantes. Que aguantes, ¿vale? Yo te agradezco mucho que estés aquí hoy. José María Cantos está por ahí, también se lo he dicho. Su arte aparece también. Un día tiene que perseguirte por la calle para entregarte una cosa. Y otros personajes, por ejemplo, como Enrique, que está por ahí, ¿no? A veces no se agradecen las cosas suficientemente, pero Enrique García es una persona que hace mucho por Antequera.
Hace mucho que yo cuento, a veces a los niños en el colegio les cuento que hay pocos sitios en el mundo donde uno puede sentarse con una copa del mejor vino del mundo, con un plato de pescadito frito que acaba de venir de la playa, una carne cojonuda, hablando en plata, un postre que tiene uno de los quesos mejores del mundo con un trozo de membrillo, todo por 10 o 12 euros o 8 euros, y juntando la mejor alimentación del mundo posible, ¿no? Bueno, eso solamente es posible en España. Y dentro de España hay sitios donde se hace con arte, ¿no? Y si por encima estás escuchando a un combo cubano, o estás escuchando buena música y viendo buenas fotos, y a veces Enrique se gasta sus perras para cerrar el bar durante el mes de vacaciones y nos invita a algunos a que le consumamos aquello, no tiene problemas en gastarse a esas perras, le cuesta mucha pasta eso a Enrique. Pero Enrique hace muchas cosas por Antequera, ¿no? Y él es uno de los personajes que sale en la novela, ¿no? No sé si alguna más que me queda, no sé si me queda alguna más por ahí todavía. Sí. Bueno, no sé. Bueno, hay más personajes por ahí, ¿no? El padre Antonio aparece de forma tangencial también, aparece tratando de reconducir un poco esa tendencia a la fullería que tiene Matt Pelvis Rico. El trasunto de Antonio Blanco, que estaba invitado hoy aquí, pero Antonio tenía trabajo, Navi también, y hablando de ellos, pues, en fin, ellos también tienen un poco de culpa de esto, ¿no? Cuando yo llegué a Antequera la primera vez, me encontré con el primer festival de blues, ¿no? Entonces, claro, imagina, encontrarme yo a Antequera, el flamenco, con un festival de blues, pues dije, bueno, se corrobora la teoría, ¿no? La que yo tenía, se corrobora. Y ellos aparecen aquí, ¿no? O sea, tanto Navi como Antonio Blanco, con otros nombres, porque no me atreví a poner los propios, pero sí, ¿no? Y luego el personaje central, aunque no tiene, ese sí que es inventado, es el guardia civil, el Picoleto, que es el que se encarga de hacer la investigación correspondiente, ¿no? Es un tío, imaginad, pues adoptado de pequeño, es un tío vasco y guardia civil, o sea que las tiene todas, ¿no? Entonces, bueno, el tío este pues llega a Antequera y se enamora de Antequera, ¿no? Mi amigo Pedro, que está por ahí, me dijo que Azpilicueta era yo, ¿no? Y ese guardia civil era yo, ¿no? Y yo digo, pues qué cabrito, tienes razón, ¿no? Pero, aparte, me dijo otras cosas también muy bonitas, Pedro, que ya las comentaré ahora enseguida. Que lo que quiero decir es que ese guardia civil pues se mueve en un entorno de investigaciones y tal, y a mí me ayudaron a hacer ese entorno pues personas que están por ahí también. Jesús Moreno, que está por allí con sus hijos y con su señora. Patricia hizo la primera lectura, igual que Jesús Moreno me ayudó con las cosas relacionadas con el cuerpo, ¿no? Porque se puede meter muchísimo la pata, y de hecho la metí, ¿no? De hecho me acuerdo que no, antes de que la leyera Jesús, le pregunté yo a un amiguete de Guardia Civil y me dice, pues la has cagado. Y dice, ¿por qué? Pues porque el muerto, si aparece en Santa Ana, es de la Policía Nacional, no es de la Guardia Civil. Y, y me lo dices ahora, 400 páginas, ¿no? Bueno, ¿y cómo haces eso? Bueno, pues, claro, tienes que torcer muchas cosas para... Y yo digo, bueno, pues ¿qué hicimos? Pues sacamos el muerto del aparcamiento, lo pusimos en la raqueta de entrada lo hicimos de noche, no lo vio nadie. Sacamos el muerto de la estación, lo pusimos en la raqueta, de forma que quien se lo encuentra es un motorista, ¿no? Quien se lo encuentra allí, claro, ve un coche ahí aparcado, así que aparentemente quien se lo encuentra es un motorista. Entonces el juez tiene que decidir en ese momento si aquella persona, ese homicidio, pues cae a cargo de la Policía Nacional o de la Guardia Civil, ¿no? Entonces yo arrimé el asco a mi sardina y dije que el juez dijo la Guardia Civil, ¿no? En fin, pero bueno, son cosas que pasan y que bueno, y habrá seguramente alguna metedura de patas, seguro, Jesús, no me riñas mucho, ¿eh? Y yo te agradezco aquí el trabajo. Muchísimas gracias, Jesús. Bueno, pues ya después de esto yo creo que lo hemos dicho todo, ¿no, Juanjo? Si seguimos hablando, vamos a desvelar la novela entera y no la vais a comprar, así que lo vamos a dejar aquí, nos vamos a despedir ya. No sé si Ismael quiere decir algo más. Nada, que vale. será... No. Solamente que igual que vayas a disfrutar con la novela, puedes disfrutar del book trailer,
que ha quedado, dilo tú, Juan. Sí, ha sido un trabajo de Juan Pedro, en este caso Pedro es apellido. No estaba aquí hoy, pero ha hecho un trabajo genial, ¿no? Él me preguntó, mira, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo le di un par de ideas. José Manuel Patricio, que está allí sentado, que es que se ha encargado de hacer la foto esta que veis aquí, es compañero del colegio. José Manuel Patricio hizo la foto y él me dijo, mira, la idea para el book trailer puede ser esta, ¿no? Yo se la transmití a Juan Pedro y vais a ver qué trabajo ha hecho este hombre con tan poquitos recursos. Con tan poquitos recursos, ¿no? Y en fin, ya simplemente quiero agradecerle a Juani y a Encarni que nos hayan prestado este pedacito de historia de Antequera para hacer esta presentación y volver a agradeceros a todos los que estáis aquí, y cuando digo todos, hijo, como antes digo todos, literalmente todos los que estáis aquí, mi familia, los que no sois mi familia pero casi lo sois, y gente que me conocéis y estáis aquí porque con mucho gusto os he invitado a todos. Gracias por estar aquí.